Muy buenos días a todos los amigos del Face. Hoy estamos con Pedro Prada, más conocido en el mundo periodístico como Pedro Tirapiedra, y hemos invitado al doctor Fermín Barrera Álvarez, quien es un fuerte precandidato a la alcaldía de Sogamoso. Fermín, muy buenos, ¿cómo está? Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Reinaldo, y buenos días, doctor Fermín Barrera. Tal como lo dijo mi colega y compañero, el doctor Fermín Barrera es uno de los 24 precandidatos que dentro de unos 6 o 8 meses quedarán 10 o 12, que son los que van a obtener aval de los partidos políticos. Hablemos, Reinaldo, con Fermín sobre su experiencia en cargos de administración municipal. Él fue secretario de Educación en este gobierno que le queda un añito largo de vigencia. Cuéntenos, Fermín, su experiencia al paso por la Secretaría de Educación durante un año largo también. Bueno, pero primero que todo yo quiero agradecerles a ustedes por tener esta iniciativa. Es una iniciativa bastante interesante, aún más cuando uno ve que esos espacios de opinión se vienen cerrando cada vez más en la ciudad, que nosotros estamos sujetos a veces de ser amigos de algunas personas que están frente a los medios de información para poder acceder a ellos. Y pues es penoso porque en un sistema democrático como el nuestro, en proceso de construcción, y más cuando uno habla constantemente de la participación democrática, que quiere decir llevar al espacio público el debate, así como va a pasar con este video que seguramente lo van a ver algunas personas y va a originar debate, eso es lo que queremos, de cara a lo que nosotros queremos hacer de este municipio. Y entonces eso, en primer lugar, de verdad que les doy mucho ánimo, sigan adelante, porque estos espacios de opinión son muy reducidos en una ciudad como la nuestra, que necesitamos urgentemente fortalecer esos espacios. En segundo lugar, decirle Pedro y Reinaldo y a los televidentes, porque prácticamente este es un medio de comunicación que se va a ver en el espacio público y lo van a ver luego, son televidentes a través de un canal que está en proceso de formación. Decirles a ustedes que yo he tenido un proceso primero que todo de formación académica. Empecé estudiando unos semestres en Colombia, en la Universidad Nacional. Posteriormente, con una beca, me fui a Francia, donde ustedes y todo el mundo sabe que existe un Estado y unas instituciones muy fuertes en el mundo de las cuales se han inspirado incluso algunas naciones y unos estados europeos para construirlas de ellos. Y he hecho un proceso de trabajo sobre todo centrado en materia educativa, y por esa razón he logrado a través de un número de años, desde el año 2007, entrar en un proceso democrático de elección popular en esta ciudad, buscando poner en práctica eso que he logrado afuera. Primero que todo, teóricamente, mi tesis de doctorado, que su merced sabe, después de una serie de discusiones que hubo en la ciudad, pero eso también es bueno porque hubo un buen debate y se demostró lo contrario de lo que algunos querían demostrar. Una experiencia que llevo de 20 años trabajando en educación, investigando, y que en este espacio que he abierto, logré en el 2012-11 hacer esa alianza con el actual alcalde, y el 30 de octubre del 2012 la ciudadanía masivamente, porque hay que decirlo así, Pedro y el Reinaldo, se volcó sobre las urnas para tratar de cortar un proceso que venía hasta ese momento en Sogamoso, un proceso político un poquito bastante discutible, sobre todo en materia de resultados. ¿Qué hice en el 2011? En el 2011, después de una serie de discusiones con el actual alcalde y compromisos además que no se hayan llevado a cabo, eso es muy distinto, o una parte de ellos, le hice entender que eso que él llamaba competitividad no era posible sino a través
de un proceso educativo, que había necesariamente que sembrar unas raíces en proceso de educación y empezar a trabajar por ello. De manera que hicimos esa alianza, y después de que yo conseguí 15.500 firmas certificadas y haber hecho una campaña bastante interesante, hice la alianza porque a mí me parecía que personalmente tenía que dar un paso al costado y darle la oportunidad a un proceso democrático que a mis ojos empezaba a vislumbrarse, y el 30 de octubre efectivamente fue así. Arranqué ese año en la Secretaría de Educación, Pedro. Uno de los puntos importantes para esa alianza era que tenía que haber un compromiso en el cual íbamos a construir o íbamos a fortalecer la educación en el municipio, y para eso yo tenía que utilizar mi programa de gobierno, un programa de gobierno que estaba sustentado en su mayor parte sobre el factor educativo. Llegué en el 2012, logramos, o por lo menos a través de la Secretaría de Educación logré ser el mejor tercer secretario del país, fue el tercero mejor plan sectorial de educación del país, y empezamos este proceso de construcción. Hay hoy en Sogamoso un plan sectorial de educación bastante importante que quiero hacerlo respetar, y hasta ahora me he dado la pelea, así a veces a la administración municipal en este momento no le guste, pero es un plan sectorial de educación muy ambicioso que me parecía a mí que empezaba a sacar a esta ciudad del letargo, del atraso, del subdesarrollo en que la habían dejado algunas administraciones anteriores, Pedro, y fue bastante interesante, y vamos a seguir en ese proceso educativo. Usted habló de competitividad, y precisamente ese va a ser uno de mis temas en el ascensor del edificio Boyacá, porque me preocupó lo que vi en la revista Semana y en Boyacá 7 días, donde el doctor Bojanini, presidente del Consejo Privado de Competitividad, se queja de la falta de competitividad de los colombianos, y vimos en Boyacá 7 días cómo Boyacá pasó del puesto 6º reinando al puesto 9º. Es decir, en un año bajamos 3 puestos en competitividad, y decía muy acertadamente el doctor Bojanini que la falta de competitividad radica especialmente en la falta de producción laboral, y ahí le doy la razón a lo que usted está diciendo, es falta de educación, de preparación de la gente. Entonces él dice muy gráficamente que lo que se hace en Estados Unidos lo hace una hora hombre, aquí se requieren 4.5 horas hombre para hacer esa misma labor. Entonces vemos que a pesar del TLC y de todas estas cosas, estamos demasiado lejos de ser competitivos en el mundo globalizado. Pero ya aquí en nuestra aldea, nuestra querida Villa del Sol, pues usted nos cuenta que hizo unos desarrollos en la educación bastante interesantes. Infortunadamente, el actual alcalde no es el modelo para mostrar en cuanto a educación, y mucho menos en resultados, porque viendo las estadísticas y las obras de los pasados alcaldes, por malos que hubiesen sido, han sido superiores a lo que ha desarrollado usted. Pero mire lo que su merced está diciendo, que es absolutamente capital del tema que estamos abordando. Resulta que el modelo educativo colombiano, que es un debate que tenemos con el doctor Miguel Urrutia Montoya, expresidente del Banco de la República, habida cuenta que cuando él realizó su tesis de doctorado en Estados Unidos, él planteó que el modelo educativo en Colombia era producto del modelo productivo. Yo hice en mi tesis de doctorado todo lo contrario, dije no. Del modelo educativo depende un modelo productivo. Bien, y más aún, Pedro, como usted lo dice hoy, de cara a todos los TLC que hemos firmado, de cara al proceso competitivo, y sobre todo nosotros hacemos parte hoy de un club que es muy cerrado, que es de la OCDE, ¿sí? Que estamos hablando de desarrollo económico, quieren decir esas dos siglas, cooperación y desarrollo económico. Resulta, Pedro, que nosotros no hemos tomado la conciencia suficiente, y a mí me aterra cómo yo veía de los 94 secretarios de las 94 entidades certificadas del país en educación, incluyendo gobernaciones y alcaldías,
Había una total ignorancia en materia educativa y en materia de desarrollo económico, por supuesto. Y me daba cuenta cómo esos secretarios obedecían a algo que yo traté de atajar desde la Secretaría de Educación, y eran unos puestos por favores políticos y un número de votos que habían conseguido. Y atérrese usted, Pedro y Reinaldo, en este país, solamente un gobernador de los 34 gobernadores del país medio conocen de educación, que es el gobernador de Antioquia. Porque desde la alcaldía de Medellín, él ya había planteado una transformación del departamento a través de la educación, y así lo logró con una buena alcaldía en Medellín, y hoy lo está logrando desde la gobernación. Los demás alcaldes de los 1000 y pico de municipios del país son absolutamente ignorantes en materia educativa, y así le va a los municipios. Ellos toman una serie de medidas en contra de la educación. Bien, entonces nosotros estamos obedeciendo hoy a un modelo productivo que es lo que nosotros decíamos, o que yo planteaba incluso en una discusión interesante que tuvimos un día con la exministra de Educación. Mi tesis plantea eso, y me decía la ministra, bueno, ¿cómo vamos a aterrizar esas ideas que suenan como medio interesantes? Desde mi municipio. Ese plan sectorial de educación, que lo hice en 7 grandes proyectos, planteaba una cosa muy importante. Primero que todo, la profesionalización de las plantas de secretarías de educación, empezando por la nuestra, porque eso es un escampadero político. Resulta que ahí hay un número determinado de puestos, y llegan los alcaldes, ilusionan a una serie de personas que le pudieron o no ayudar en la campaña con un puesto transitorio de 3, 6 meses o un año, que entre otras cosas, digamos en contratos de 12 meses, 4 duran sin pagarle y trabajando gratis, y los ilusionan con un número de puestos, y así sigue el escampadero político. Resulta que en mi plan sectorial, y eso tiene que hacerse, yo voy a vigilar porque se haga, se nombre un número de personas en esa secretaría profesionales para que los procesos no se interrumpan y se evite la politiquería. Segundo, cuando hablamos de competitividad, Pedro, empezamos a poner el grito en el cielo, porque Sogamoso se quedó en el 2011 durante el gobierno de Juan Carlos Hostos por fuera del Plan Nacional de Bilingüismo. Entonces es como si nosotros, los sogamoseños, fuéramos trilingües, nos éramos bilingües para no necesitar del bilingüismo. Eso también quedó en el plan de desarrollo. Pero quedó una cosa más importante, Pedro, que eso fue muy importante en todo el debate que se dio en el 2012, ese punto, y era una preocupación que era la infraestructura escolar. Yo planteé en un consejo de gobierno con el señor gobernador, que entre otras cosas nos quedó mal, y lo digo de frente, y eso va a salir en el debate. Claro que tiene que salir en el debate, porque él se comprometió en Sogamoso con lo siguiente. Mi propuesta era hacer 4 megacolegios, Pedro, pero no por hacer 4 montones de ladrillos y que se pierda la plata del erario, no. Era un colegio, un megacolegio técnico industrial Gustavo Jiménez, que tuviera un impacto regional, estando el SENA y estando la zona industrial en ese sector, que pudiera impactar en la región y que pudiera transformar todo ese proceso que nosotros llamamos industrial en la región. Usted va hoy al colegio Gustavo Jiménez y todavía hay laboratorios, entre comillas, con baldosas de hace 50 años y un motor de los años 40 que se arma y se desarma. Eso no es tecnología. Planteamos eso. Segundo, un megacolegio agroindustrial en el crucero para solucionar problemas de productividad del sector rural. Allá siguen produciendo papa y llevándose los bultos de papa sucia con abastos. No hemos pensado en transformarla y abrir mercado, incluso regional, nacional, y por qué no como los chilenos, que nos venden papa a nivel internacional. Planteaba dejar de pagar arriendo en el colegio Sugamuxi. Allá en 5 o 6 años se han pagado casi 1.700 millones de pesos en arriendos y servicios, no le está contribuyendo nada al municipio, y yo lo proponía que lo uniéramos con el colegio ICEANTES y creamos un colegio de producción con unas medidas técnicas de productividad regionales y locales y venderlos a nivel nacional. Y el colegio del integrado, que lo logré conseguir, hacía más de uno le duela. Lo conseguimos en 6 meses, ahí me ayudó, y hay que decirlo, y uno en política tiene que aprender a ser sincero y darle las gracias a las personas que ayudan cuando lo ayudan desinteresadamente. Carlos Amaya me ayudó con el ministerio a conseguir parte de esos recursos, y lo otro fue con la expresidenta hoy de la Fundación Argos de Medellín, que la traje a Sogamoso, y en ese momento el señor alcalde no la quiso recibir ni pasarle al teléfono. Así es. Además, ese colegio estuvo a punto de perderse porque era una idea mía, porque yo lo había planteado. Hasta que en febrero del 2013 le tiraron las orejas al señor alcalde de Bogotá, del ministerio, y ahí tengo los documentos. Le dijeron, ya no se hace
porque él quería que los estudios técnicos de ese colegio los hiciera un amigo de un amigo del que contrata, que es el Gordo Bernal, y supuestamente tenían unos ingenieros en Bogotá que hacían los estudios técnicos gratis. Duré un año diciéndole al señor alcalde que los estudios técnicos en una obra de esa magnitud del Estado tiene que haber una contractualidad y que no pueden ser gratis. No me lo entendió. Cuando yo tenía la plata, ya la había dejado apropiada del consejo. Cuando ya el ministerio le dijo no, entonces ahí se movió, hicieron los estudios técnicos y los terminaron en abril. Pero en ese proceso perdimos casi 3.000 millones y la adecuación total que nos iba a dar el ministerio, y hoy nos toca meternos la mano al bolsillo y poner 5.000 millones de los recursos propios. De paso le digo una cosa, que esto tiene que generar debate. Después de que los sogamoseños pagamos el impuesto predial, parece que nos comportáramos ahora como ricos porque tenemos más o menos 12.000 o 14.000 millones más de recursos propios. Entonces yo doy esta obra por fuera de los planes sectoriales, del plan de desarrollo, les ayudo a mis amigos con contratos, con obras. Sí, resulta que esa plata es muy escasa para todos los problemas que tenemos en el municipio. Entonces Pedro y Reinaldo, es algo que digamos, generó un debate muy fuerte. Y lo digo porque hubo concejales y ahí están las grabaciones, concejales que hoy se les hace agua a la boca diciendo: yo desde el consejo fue los primeros que dijeron, doctor Fermín, no nos cuente mentiras, aquí nunca se ha hecho un colegio, aquí se han hecho columnas para que no se caigan las paredes, vamos a seguir por lo mismo, no nos cuente mentiras. Yo les decía, crean que sí es cierto, y logramos traer ese colegio. Y hoy salió más de uno diciendo, yo soy el dueño, yo lo traje. No, eso se consiguió en mi plan sectorial de educación y logramos que a nivel nacional se movieran unos recursos. Entonces, Pedro, nosotros cuando hablamos de competitividad, cuando hablamos de empezar a cambiar esta ciudad, empezamos a hablar por dos cosas importantes que son la estructura del edificio. Las columnas vertebrales son dos. Una, educación para la productividad, porque estamos hablando de eso y de competitividad. Y algo muy importante que también quedó en el plan sectorial de educación y de cultura, que yo no lo he visto hasta ahora y vamos a tener que empezar a apretar las clavijas para que se haga, que es separar cultura, que era una especie de oficina chiquita allá donde nadie se metía, para que sea una secretaría de cultura y nosotros podamos a nivel nacional salir a plantear una serie de propuestas, incluso también a nivel internacional, por supuesto, plantear una serie de propuestas que necesita urgentemente esta ciudad en términos culturales. Tenemos la Casa de la Cultura que se está cayendo a pedazos, nos falta una gran biblioteca, nosotros no tenemos unos recursos suficientes para empezar a cimentar y trabajar la cultura. Por ejemplo, ayer hablaba con Reinaldo, tomándonos un tinto, decíamos el caso del problema de la lectura en esta ciudad, que es un problema que aqueja a nivel nacional, pero tenemos que hacer algo por empezar a transformar las mentes jóvenes de los muchachos. Entonces, todo han sido unos procesos, Pedro y Reinaldo, pensando en qué es de verdad productividad y en de verdad qué es competitividad. Aquí tapan un hueco, inmediatamente sacan totes, traen los payasos y a eso le llaman competitividad. Pero, a ver, el ingeniero Reinaldo, toda su vida la dedicó a la educación, como que fue uno de los mejores profesores del SENA y coordinador, lo que hoy llaman director del Centro Minero. Y yo lo veo que él está que se muere de las ganas por hacerle una pregunta sobre su posible o una próxima alcaldía suya, para la cual se requieren ya no los 33.000 votos que obtuvo el pionero de las votaciones, y pionero de todo, porque es pionero de pion. Entonces, usted le quiere hacer una pregunta. Hay un asunto, Fermín. Sogamoso y muchos pueblos de Colombia, sus habitantes no leen. ¿Qué no leen? El índice de lectura es muy bajo. Por decir algo, a Sogamoso le llegan 200 periódicos del tiempo y no venden 150. En asunto de libros, la gente no está leyendo ni cuentos, ni literatura, ni poesía, ni nada, ni temas que le competen, no está leyendo. Entonces, para que un pueblo eleve su nivel de competitividad y conocimiento, tiene que volverse un pueblo lector, por lo menos leerse sus 30 libros al año. Pero con un pueblo que no lee ni 2 libros al año, ¿cómo vamos a hacer?
El que no lee no escribe. Mire, Reinaldo y Pedro, nosotros estamos hablando del modelo educativo y es ahí donde hay dos cosas importantes. Mire, la primera, ustedes saben que yo tengo, digamos, la oportunidad de viajar a Francia con alguna frecuencia. En marzo de este año que estuve y encendí las noticias, prendí la radio, se va uno de bruces. En el año 2013 en Francia se vendieron 346 millones de libros y 452 millones de revistas. Eso no lo vendimos nosotros en Colombia en 2 siglos. ¿Qué pasa? Los modelos serios de educación como el de Alemania, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, ellos estructuran su educación en 2 cosas. Una, cuando uno termina su bachillerato, es decir, 11 en Colombia, si no sabe leer y escribir con una prueba que hay de comprensión de lectura, no es bachiller. No es. Y 2, todo ciudadano debe aprender a leer y escribir, a multiplicar, a restar, y ya si quiere ser científico, la NASA a través de las matemáticas lo puede hacer, pero primero tiene que saber leer y escribir. 2, algunas personas se burlaban de mí en el 2012, concejales, ese plan sectorial de suyos, secretarios, ¿usted qué se cree? Yo me creía algo que tengo alguna experiencia y quiero ponerla en práctica en la ciudad. Yo les decía, mire, concejales y algunas personas con las que nos veíamos, padres de familia, yo lo que quiero en este momento es sembrar para que los muchachos de 11 cuando salgan sepan leer y escribir. Hoy el 99.9% de los bachilleres no saben leer y escribir. El sistema educativo colombiano no está planteado para eso. Aún más cuando las nuevas tecnologías se utilizan es para entrar al rincón del vago y resumir al Quijote de la Mancha en 2 líneas y ni siquiera se entiende. Entonces yo le decía, vamos a buscar hacer algo por la lectura, y creé un programa que se llamaba La Biblionave Itinerante, que era un carrito. Yo lo vi. Eso, Pedro, andábamos por las veredas. Una vez me hizo llorar una viejita de unos 75 años que estaba en un programa con nosotros de educación para adultos, y ella leía por micrófono y ella misma se escuchaba la voz y no creía. Los niños salíamos aquí en la Plaza de la Villa, íbamos con libros y se los prestábamos en los almacenes a los chicos y a las chicas entre las 10 de la mañana y las 12 del día, les decíamos, les dejamos el libro, ¿y gratis? No, nosotros dejamos el libro 3 o 4 días para que lo lean, y después nosotros pasábamos y jocosamente les decíamos, les hacemos un resumen, nos hace un resumen. Bueno, y entonces tocaban el libro, lo palpaban y se emocionaban y decían, bueno, listo, funcionó. El señor alcalde lo quitó cuando yo me fui, que porque también era un trabajo mío. Sin embargo, vamos a hacer un trabajo a nivel nacional ahorita, que vamos a demostrar que sí se puede y va a ser de bastante incidencia. Hay algo muy importante, y es algo que yo les decía a los padres de familia y se lo voy a seguir diciendo. Miren, ustedes ¿cuántas horas pasan frente al televisor con sus hijos? Prendemos el televisor, llegamos a las 6, lo prendemos y a las 11 de la noche lo apagamos. Eso es una caja negra que envía imágenes y no le permite a uno hacer sus propias imágenes. Uno realiza sus propias imágenes cuando uno lee, cuando alimenta el cerebro, cuando alimenta las estructuras mentales. Y les decía a los padres de familia, fue una encuesta que hicimos así muy rápida con unas 500 personas, ¿hay una biblioteca en su casa? ¿Hay una biblioteca en su casa? Del colegio que hicimos la encuesta no había una sola biblioteca, no había 2 libros en la casa. Pero eso es un ejemplo, y Reinaldo, es un alimento. Cuando uno lee, cuando los niños lo ven a uno leer, los niños como que también se les abre el apetito de leer y empiezan a entender cosas, y sus estructuras mentales y sus cabecitas empiezan a llenarse de algo. De las imágenes preformatadas de la televisión, no. Entonces es un alimento que hay que seguirlo trabajando, lo vamos a seguir trabajando incluso por fuera de la administración, porque uno no necesita ser secretario ni ser alcalde para que incentivar a que la gente lea, no. Se empieza a hacer una cultura de la lectura, porque es la única forma que hacemos ciudadanos críticos. Yo hice una biblioteca con el círculo de lectores, y fue muy diverso porque pues, tuve mucho libro técnico, pero también muchas novelas y mucho libro de filosofía. Una de las cosas que me unió mucho a nuestro común amigo hoy desaparecido Marco Arreola Bella eran nuestras discusiones sobre filosofía, porque él era un verdadero maestro en eso. Pero hay que ser pragmático. Hoy
tenemos que decir que el próximo alcalde de Sogamoso no lo vamos a elegir con 33.000 votos, pero tiene que sacar más de 20.000 para ser alcalde. Si usted no es alcalde, porque no logre conseguir ese número de votos, ¿volvería a una Secretaría de Educación Municipal o le gustaría llevar ese plan sectorial a una Secretaría de Educación Departamental? Ambas, bueno, Pedrito, digamos, todas las propuestas son válidas desde que uno pueda contribuir a un proceso educativo fuerte. Pero una, no. Yo fui secretario de Educación en un contexto político del 2011, pero no volvería a ser secretario de la ciudad, porque ya hice un proceso y además porque siendo candidato, es decir, yo espero que en unos meses estemos con vida y que el ser superior nos tenga con vida y en buena salud, pero voy hasta el final. Si soy candidato, voy hasta el final, hago unas propuestas serias. Estoy en contacto en este momento también con un candidato muy serio a la gobernación que me ha hecho unas propuestas para que armemos un programa de gobierno muy fuerte en materia educativa y llegando pues haríamos un programa muy fuerte en materia también de plan de desarrollo educativo para el departamento, y eso sí en términos de competitividad, como hay que conjugar, ¿sí? como sería realmente hablar de competitividad y de desarrollo. Entonces yo estoy presto para eso. Yo estoy en este momento en Sogamoso y estoy en Bogotá, también tengo una oficina por una fundación educativa que tengo, pero porque también podría haber trabajado y estar trabajando en Bogotá, en una parte, Pedro, donde yo pueda contribuir al desarrollo de la educación y a través de ella un proceso de desarrollo en todos los sectores, lo hago, pero en el caso de Sogamoso, yo sí soy candidato. Solo pues como le digo tendría que ser un factor de salud o lo que fuera para no serlo. Voy hasta el final, pero eso sí con un compromiso ciudadano. Quiero decirle, Pedro, un compromiso ciudadano. Así como tenemos un problema de vivienda que tenemos que resolver la pobreza empezando por la vivienda, también tenemos que empezar a trabajar la educación, y yo no voy a ser egoísta con el alcalde que gane, Pedro, si me ganan a mí, en que hagamos una concertación para construir un plan de desarrollo fuerte en educación, en cultura, y que podamos empezar a sacar este municipio hacia adelante, porque hasta ahora lo que hemos tenido es una ceguera total. Ese es mi enemigo, ese tipo es fulano de tal, ese pertenece a tal movimiento, a tal partido, y resulta que estamos sectorizando prácticamente y creemos que nuestras ideas son las últimas y lo de las demás no vale. No, yo estoy dispuesto a contribuir con mi municipio, no desde una secretaría, por supuesto desde la alcaldía, pero también a contribuir desde otro punto de vista que pueda para fortalecer la educación y por supuesto la resolución de otros problemas de estructura de esta ciudad, que no es solamente educación y cultura, sino otros que también abordaremos con el tiempo. Bueno, le agradecemos al doctor Fermín Barrera, nuestro sexto entrevistado. Sí, nos quedan 18, serían 18 semanas, ¿sí? 18 semanas nos quedan para 18 precandidatos, y después tendremos 10 semanas adicionales para los que tengan avales. Gracias, Fermín. Muchísimas gracias a ustedes y este fue el programa de la volvemos a ver. Bueno, suerte. Gracias. Bueno, gracias. Muy bueno, muy bueno. Eso cada vez